Así es que estamos peleando y ganando la buena batalla de la fe, porque estamos en pie, estamos vivos y estamos aquí para celebrar la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno ese Señor. Gracias por estar en esta su casa, la Congregación Cristiana Ríos de Agua Viva. Es poderoso el Señor, la obra que está haciendo en medio nuestro. Y en este tiempo de tristeza nacional por las cosas que ustedes saben que han acontecido, eso nos lleva a nosotros a orar y a entender de que hay una esperanza viva, la cual está reservada y guardada para aquellos que responden a este glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En estos últimos días, cada domingo que hemos estado ministrando, hemos estado hablando muchas cosas de lo que la palabra de Dios enseña, de lo que es el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento. Comenzamos a hablar de la ley y la gracia. El penúltimo mensaje que predicamos hablaba del misterio de nuestro Señor Jesucristo, del misterio del evangelio, que para muchos le es oculto, mas para otros le es revelado. Y dentro de esa revelación hay dimensiones que aún a los santos Dios le va manifestando, le va mostrando conforme al corazón, conforme a la entrega, conforme a la devoción que cada uno de nosotros de manera personal puede tener con Él. Y algo esencial dentro de estas cosas es el hambre y la sed. El hambre y la sed es esencial para permitir dimensionar en el mundo espiritual y en el mundo intelectual, el mundo del conocimiento y el mundo de la revelación de la palabra del Señor. Son tres dimensiones fundamentales: la intelectualidad, el conocimiento y la revelación. Y el Señor quiere que en todos nosotros seamos completos. El evangelio de Jesucristo es un evangelio completo. Dígale a alguien: el evangelio de Jesucristo es un evangelio completo. No es un evangelio a media. No es que yo creo en la palabra y no creo en el espíritu. No es que yo creo en el espíritu y no creo en la palabra. El que cree en el evangelio completo cree en el espíritu y cree en la palabra. Y cree en la palabra y cree en el espíritu. Para eso hemos sido llamados. Y hoy yo quiero predicarle, ministrarle en este quinto mensaje que tiene que ver con todo este mensaje de la gracia. Le quiero predicar con el título: Inescrutable riqueza de Cristo. La inescrutable riqueza de Cristo. Usted y yo necesitamos entender esto que es inescrutable, inexplicable. Mente humana no puede concebir. Es más, ni los ángeles caídos, ni los ángeles que permanecieron en su puesto pueden concebir ni entender esta gracia que usted y yo comprendemos y entendemos. Diga, ay. Se lo voy a repetir de nuevo. Ni los ángeles caídos, Satanás y todos sus demonios, ni los ángeles que guardaron su puesto, que no cayeron, sino que se mantuvieron al lado de Dios, pueden entender el evangelio de la gracia. Simplemente con decir esto, ya yo puedo dejar el micrófono, decirle Dios le bendiga y se terminó el mensaje. Eso para que usted entienda lo grande, lo magnífico, lo maravilloso de lo que es este evangelio de la gracia que es en Cristo Jesús. Y ya no podemos decir más que ni Moisés, que ni Elías, ni nada de eso, porque ya ustedes lo saben, que ellos no pudieron ni ver, ni muchos de ellos no pudieron entender. Aún profetizaron y otros indagaron y procuraron conocer el tiempo y no le llegó el tiempo. Mas a nosotros Dios en su misericordia nos dio el tiempo, nos mostró el tiempo y nos mostró aquel que fue señalado para el tiempo, el cual es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Inescrutable riqueza de Cristo. En Efesios 3, 8 al 9, el apóstol Pablo, siendo un erudito, un estudioso de la ley, alguien que podía recitar toda la escritura vieja testamentaria, porque desde pequeño y más él que fue alguien preparado en la mejor universidad de ese tiempo, a los pies de Gamaliel. Él, entendiendo toda esta palabra, dice lo siguiente: a mí que soy el menos, el más pequeño de todos los santos. Esa es una de las presentaciones de él, por el espíritu de humildad que Dios había puesto en su vida, el cual no poseía,
pero cuando se convirtió al Señor y Dios lo convirtió a él, se le reveló. Entonces, una de las virtudes esenciales que Dios puso en este apóstol, en este hombre de un conocimiento tremendo de todas las escrituras, es la humildad. Y él dice, el más pequeño de todos los santos. Posiblemente es decir, el más pequeño de todos los santos, porque como él no estuvo con Jesús, así como estuvieron los otros 12 apóstoles y también los 70 que luego el Señor también envió y le dio de su espíritu, él se declara como el más pequeño. Dice él mismo, se me concedió esta gracia. Se me concedió esta gracia. La palabra gracia, como ustedes saben, es don inmerecido. Él está diciendo, se me concedió este don inmerecido. En otra parte, él se llama el más pequeño y habla la expresión como un abortivo nacido dentro de este evangelio. Como alguien que iba a ser abortado, pero que dentro de la gracia divina Dios le permitió nacer dentro de este evangelio. Asimismo nosotros, a Dios hay que nacer de nuevo. Aquí tú no te haces, Él te hace. Lo voy a repetir de nuevo para confirmación. Aquí tú no te haces, es Él que te hace. Y dice el apóstol, esta gracia de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Al apóstol Pablo le fue concedido esta gracia de anunciar. La palabra anunciar es predicar, es enseñar, es instruir sobre esta riqueza. Es una riqueza el evangelio. Escuche, el evangelio es una riqueza. Alza la mano aquí los que son ricos. El evangelio es una riqueza. Por el simple hecho de usted venir a la iglesia y escuchar, recibir, aceptar, y Dios le da el privilegio de abrirle, oiga la palabra, abrirle el conocimiento. Yo he hablado con personas y le he dicho una palabra y me dicen, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Porque el entendimiento no se le ha abierto. Pero cuando usted habla con otro que el entendimiento se le ha abierto, entonces dice que el espiritual se comunica con lo espiritual y no puede decir de manera definida a qué se están refiriendo, pero dentro del contexto de lo expresado, de lo hablado, y puede durar una hora, media hora expresándose de todas estas cosas, se está refiriendo todo a un mismo caso. Aunque no se entienda naturalmente el lenguaje, pero en el espíritu, conforme a lo que se habla, se entiende. Por eso es que el diablo no te va a entender por lo que tú sabes. El diablo te va a entender por lo que tú eres. Hello. Cuando el enemigo se presentó a Jesucristo, él le dijo, si tú eres. Entonces, él te va a confrontar, él te va a enfrentar, él te va a entender por lo que tú eres, no por lo que tú sabes. Si tú eres. Él no le preguntó, ¿tú sabes? No, él le dijo, si tú eres. Siempre buscando la manera de que nuestra identidad sea confundida. Pero cuando usted sabe quién es, no por lo que usted es en sí mismo, sino por lo que Él es en usted, entonces usted no será confundido en su vida. Dale un aplauso al Señor. De anunciar entre los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo. Y sacar a la luz, la cual es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. La palabra griega para hacer referencia a la inescrutable riqueza se traduce como incalculable riquezas en una de las versiones de las escrituras. Es algo incalculable. Usted no puede contarla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No puede calcularlo. Es como que yo le diga a usted, calcúlame ahora mismo 200 millones de dólares y dime cuánto es ahora mismo. O todos los millones de dólares que existen, calcúlamelo. No puede calcularlo. Una porque no lo sabe y otra porque no lo tiene. Entonces así mismo es esta riqueza.
inescrutable de esta gracia es incalculable. Decir que las riquezas de Cristo son inescrutables significa que son inconmensurables. La palabra inconmensurable significa enorme, que por su gran magnitud no puede medirse. Es algo que tú no puedes medir. Es algo que tú no puedes concebir. Dice la palabra que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. O sea, es algo que en tu mente posiblemente no puedes ni concebirla, no puedes ni pensarla, no existe en tu mente esta inescrutable grandeza de la riqueza, de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces nosotros andamos como aquellos mendigos que andan por los zafacones buscando algo que encontrar para comer. En nuestra vida espiritual andamos buscando posiblemente una palabra profética, andamos buscando una oración, andamos buscando a alguien que nos dé una palabra de esperanza, andamos buscando un consejo. Cuando usted entiende verdaderamente lo que dice el libro de los Hechos, que ciertamente Él está tan cerca de ti que hasta lo puede tocar. Entonces el deseo, la voluntad de Dios para contigo es que te pongas de rodillas, le pregunte a Él, indague en Él, procura en Él, y tu destino será diferente al que puede estar viviendo en el presente. El truco aquí está en una sola cosa: en buscarlo a Él. Y pregúnteme en qué más. En buscarlo a Él. Y la Biblia dice que el que viene a mí, yo no lo he hecho. No lo he hecho. Y el que lo busca y el que lo encuentra, encontrará el tesoro de su vida. La persona que ha encontrado a Dios posiblemente no significa que no va a tener problemas, que no va a pasar por momentos de depresión, que no va a pasar por momentos de tristeza o de dolor. Pero yo le aseguro algo, que serán como el morir y vivir, que posiblemente usted lo ve tocado en la mañana y se muere, pero cuando vuelva a pasar lo va a encontrar vivo. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Esta riqueza de esta gracia que es inmensurable es algo que no se puede medir. Nadie puede medir. Tú no puedes abrazarla en plenitud y decir: aquí tengo todo lo de Dios. Por eso que ningún predicador en el mundo está completo. Nadie puede decir: lo tengo todo. Siempre faltará algo. Y aunque en fe y en gracia, por la disposición dentro de los atributos divinos que Dios en su potestad le ha dado a los santos, decimos que estamos completos, pero lo que decimos que estamos completos no porque en sí mismo lo estamos, sino porque creemos que en Él, por lo que su designio dice que Él y para Él y lo que Él concibe de nosotros agarramos esa palabra de que estamos completos. Pero siempre a nosotros nos va a faltar algo. Siempre nos falta algo. Usted quiere, le voy a decir algo en sinceridad: los más pobres del mundo son aquellos que más le buscan. Y los que más le buscan son aquellos que son más ricos. Porque una de la naturaleza de que aquel que lo ha encontrado es que entiende que verdaderamente mientras más te busco, más te necesito. Y esto es como de gloria en gloria. Tú puedes subir una gloria, pero cuando mire para arriba va a haber otra gloria. Y subiste otra gloria y va a haber otra gloria. Y subiste, es como el trono que vio Isaías. Un trono alto y sublime. El trono de Dios no es un trono estático, es un trono que vive constantemente en movimiento. No importa cuánto tú escudriñes, no importa cuánto tú estudies, no importa cuánto Dios se te revele, no importa cuánto tú te llenes de la dimensión del Espíritu, que Dios ponga en ti todos sus dones, todo su amor, todo lo de Él, que entienda, siempre necesitará más, porque Él no es limitado, Él es ilimitado. Necesitamos de Dios. Dile a la persona que está sola: necesito de Dios. Aleluya. Necesitamos entender nosotros que esto es incalculable. También dice que es insondables. ¿Qué significa esta palabra insondables? Que no se puede agotar. Es algo que no se agota.
Número uno, inmesurable no se puede medir. Número dos, es algo que no se puede agotar. Dios no se agota. Hoy tú recibes algo de Él, mañana tiene más que darte. Recibiste lo más, pasado mañana va a tener mucho más que darte. Recibiste lo mucho más, va a recibir mucho más. Y quiere más y tendrá más. Y quiere más y tendrá más. Es algo que no se agota. Por eso el que escudriña la Biblia, el que lee la Biblia de la manera correcta, conforme al maestro de maestros, que es el Espíritu Santo, encontrarán en ella una fuente inagotable. No fue que hoy yo me aprendí A, B y C. En Dios eso no existe. El abecedario en Dios no existe. No existe el tiempo. Para Dios no existe la intelectualidad. En el texto que me estoy refiriendo, de lo que es su persona en su revelación. Porque de lo contrario, muchas personas ignorantes no lo hubiesen conocido, comenzando otra vez por Pedro, que era del vulgo, y otros más. Ahora, Dios desea que nosotros seamos plenos. Dile a la persona que está a tu lado: Dios quiere que tú seas pleno. No se puede agotar. Las riquezas de este mundo son limitadas, pero las riquezas que son de Dios en Cristo Jesús son ilimitadas. Tú no tienes límite. Tú no tienes techo. Tú no tienes nada que te pueda detener y decirte hasta aquí tú llegas. Cuando tú entiendes la riqueza de esta gloria, de esta gracia en Cristo Jesús, tú no tienes techo, no podrás detenerte. Nadie puede pararte cuando tú decides buscarlo, procurarlo, andar en Él, afianzarte en Él, poner tu fe en Él, poner tu fuerza en Él, poner tu mente, tu pensamiento en Él. Cuando tú decides amarlo, quererlo, desearlo, tú no tienes límite. Nadie podrá limitarte. Esto no es una palabra solamente que viene por el área. Los positivistas agarraron esta palabra de decir de que no te pueden detener, de que tú eres ilimitado. Claro, si tú estás en Cristo eres ilimitado, pero si no estás en Cristo tienes límite. A Dios le trazó límite al hombre. El hombre tiene límite. No importa cuál hombre sea, el más dotado, el más inteligente o el más bruto. Tiene límite. Claro que tiene límite. Dios mismo trazó el límite. Ahora, más a aquellos que están en Cristo, que han tomado la posesión de ser en Él y andar en Él, hecho a su imagen y semejanza, para aquellos que están en Él no hay límite. ¿Pero cómo es posible? Sí es posible. Porque para el que crea, la Biblia dice que todo es posible. Porque nosotros el que cree en el Señor no anda en el plano natural, anda en el plano espiritual. Y lo espiritual está por encima de lo natural. Tú podrás correr 100 millas naturalmente, pero el que Dios agarre en el espíritu correrá millones y millones de millas. Tú podrás prosperar naturalmente, pero el que está en Cristo y Dios lo unge con una unción de prosperidad será más próspero que muchos. Tú no podrás hablar y Dios pondrá palabra. Tú no podrás caminar y Dios te llevará y Dios te pondrá a correr. Tú no podrás ver y Dios te podrá ver. Tú no podrás palpar y Dios te permitirá palpar. Tú hoy no puedes tener ni un centavo y mañana puedes ser rico. Hoy tú no puedes tener fe y mañana ser un hombre con una fe indestructible, con una fe poderosa en Dios. Porque el mundo espiritual se rige por la gracia divina. Por la gracia divina. Y me encanta a mí el mundo espiritual, porque el mundo espiritual es un mundo que fluye. Y el mundo espiritual no hace excepción de personas. El mundo de Dios no es como el mundo de los hombres. El mundo de los hombres te mide por tu familia, por tu capacidad, por los cuartos que tienes, por lo bello que eres, por lo hermoso que eres, por lo simpático que eres, por cuántas cosas que eres. Ese es el mundo natural. Pero en el mundo espiritual Dios te mide por el corazón. Dios te mide por la mentalidad. Dios te mide por el pensamiento correcto. Dios te mide por tener un corazón conforme a su corazón. Dios te mide por el arrepentimiento. Dios te mide por la humildad. Dios te mide por la búsqueda. Dios te mide porque tú lo ames a Él. Dios te mide porque tú lo ames a Él. Dios te mide porque tú lo ames a Él. Dios te mide porque tú lo ames a Él. La inescrutable riqueza de esta gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya.
Las riquezas de este mundo son limitadas, mas la riqueza que hay en Cristo Jesús es ilimitada. Y dentro de estas riquezas podríamos hablar del reino eterno. Un reino eterno. Dile a la persona que está a su lado, un reino eterno. Así como existe un infierno eterno, así la Biblia dice que existe un reino eterno. Y ese reino le fue preparado para los santos. Ese reino es preparado para aquellos que le reciben, que lo aceptan, para aquellos que se arrepienten, para aquellos que andan en la verdad de la palabra, para aquellos que están en Cristo. No aquellos que están en sí mismos, no aquellos que están en una religión, no aquellos que están dentro de los parámetros del mundo, no aquellos que están dentro de una mentalidad vaga, hueca, insensible, sin naturaleza de significado de reino, sino que este reino eterno está preparado para aquellos que están en Cristo. Un reino eterno preparado para los que están en Cristo. Y estas son las riquezas que Dios nos ha dado, que Dios nos ha sumado como creyentes, que Dios nos ha dado como creyentes. Y el apóstol Pablo la describe en Efesios 1, 17 al 14. Aleluya. Aleluya. Efesios 1, por favor. (17 al 14). ¿Quién lo tiene? 14 al 17. Efesios 1, del 7 al 14. Gracias, muchas gracias. Usted es muy amable. No lo voy a leer toda. Del 7 al 14 de Efesios 1. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado, según la riqueza de la gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y así sigue la palabra del Señor hablando más abajo, algo, cosa más profunda. Pero encontramos nosotros en Efesios 1, del 7 al 14, todo lo que en este texto sagrado que hemos dado lectura, Dios ha preparado para nosotros. Y hay varios puntos esenciales que tienen que ver, número uno, como la redención mediante su sangre. El mundo tiene que saber que es redimido por la sangre de Cristo. No se redime por estar en una religión. No se redime por guardar el sábado. No se redime por besarle, prender vela. No se redime por orarle a los santos y tener santos, a San Pedro, a San Pío, a San Juan, a Santa María, a Santa Luca, a San Jordán, a Santa Doña Cruz, a Santa Carlos, a Santo Santana, a Santa María Teresa de Calcuta. El mundo no se redime por creer eso. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en quien tenemos redención por su sangre, perdón de nuestro pecado. Y el único que fue colgado en un madero, el único que Dios, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, el único que Dios le permitió pasar por el Gólgota con una corona de espinas, cargando un madero en el hombro y por la vía dolorosa, siendo bofeteado,
siendo herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero dice la Biblia que por su llaga, por su obra y por lo que hizo la cruz de Calvario por nosotros somos perdonados, somos sanados, somos liberados. Y ese es un nombre que es sobre todo nombre. La Biblia dice que se llama Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él se llama Jesús, el Alfa y el Omega. Él se llama Jesús, el Salvador del mundo. Él se llama Jesús, mi Salvador. Solamente así, no importa el sacrificio que tú hagas, no puedes dejar de comer comida que te guste para que el Señor te perdone. No puedes hincarte en un guayo y coger un látigo y darte por la espalda por 1 hora o 2 horas para que el Señor te perdone. Lo único que te puede perdonar es arrepentirte, venir a los pies de Cristo, confesarlo como Señor y Salvador de tu vida. Aleluya. Dice también que Él nos redimió, pero también nos dio el perdón de nuestro pecado. Todos nuestros pecados han sido perdonados por su sangre, por su obra en la cruz de Calvario. El libro de Isaías 1:18 dice que Él coge nuestra culpa, la tira tras su espalda y nunca más se acuerda de ella. Nuestra culpa ha sido perdonada por Él. Y le voy a dar un misterio y un secreto para que no caiga en condenación y no acarree sobre usted maldición. Cuando un cristiano falla o peca contra Dios, merece su castigo. Hay 2 condiciones: que cuando un cristiano falla y peca, pero se restaura y se levanta, y usted lo acusa, usted no está acusando a esa persona, usted está acusando a aquel que ya lo redimió y lo limpió de su pecado. Dos, cuando alguien falla, peca y Dios lo levanta y lo restaura. Algo que el Señor hace es que levanta, diga conmigo, levanta. Porque las pruebas para el cristiano no son para matarlo ni para destruirlo. Para muchos es para promoverlo y para otros es para enterrarlo. Pero solamente aquel que tiene el corazón correcto, que es el corazón del arrepentimiento, entonces Dios lo levanta y lo posiciona a otro nivel. Aleluya. El perdón de los pecados. No dice el perdón del pecado, de los pecados, porque pecados puede hacer mucho. Una de las cosas que tenía la ley era que el que pecaba muere irreversiblemente, pero ese pecado tenía que ser consumado, consumido. Si alguien mataba al otro, la ley dice ojo por ojo, diente por diente. Pero en la gracia, por eso yo digo que la gracia es más santa que la ley, porque en la gracia solamente que usted piensa en su mente que ese hombre está bueno, porque hasta las mujeres piensan eso. Ustedes saben que las mujeres piensan eso. Mucha gente piensa que nada más son los hombres que dicen esa mujer sí está buena en su mente. También las mujeres dicen eso, porque también dicen lo mismo. Para el hombre, cuando la palabra de Dios dice hombre, no se refiere a hombre y mujer, habla de la naturaleza del género humano. Así que ni uno es más santo ni el otro es más puro. Diga ay. Pero por su obra en la cruz somos perdonados. La única diferencia es que el hombre mira y la mujer nunca mira, pero ve más que el hombre. Denle un aplauso al Señor y diga wow. Eso es así. Y las mujeres que están aplaudiendo saben que es así, por eso están aplaudiendo. Gloria a Dios. Gracias dice a Dios por su misericordia, que son nuevas cada mañana. El perdón de los pecados, algo que hemos recibido dentro de esta gracia, misericordia, bondad, compasión y benevolencia. Lo voy a repetir de nuevo: misericordia, bondad, compasión y benevolencia hemos recibido en esta gracia. Y sobre toda la cosa, justificación. Somos justificados. La palabra justificado es que usted y yo fuimos culpables y estábamos delante del tribunal y el juez dijo es culpable, y vino alguien y nos quitó del medio. Nos quitó del medio y se puso delante del juez y nos puso detrás de él y dijo yo pago el precio. Quienes merecíamos la cruz, quienes merecíamos todas las cosas que Cristo
padeció y pasó, éramos nosotros. Mas gracias sea dado a Dios que tomó el lugar nuestro. Oiga lo que estoy diciendo, Jesús tomó el lugar nuestro. Así que por eso es que Él es digno de que usted le diga un aleluya. No está entendiendo, dígale aleluya a Él. Aleluya, justificación. Y también habla la palabra del conocimiento del misterio de su voluntad. Este ministerio de su voluntad que no le fue revelado a nadie, pero que a los santos le ha sido revelado en este nuevo pacto. ¿Sabe cuál es el misterio de su voluntad? Lo que no obtuvieron ninguno de ellos en el Viejo Testamento. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La palabra en es dentro, Él está dentro de ti. ¿A dónde está Cristo? Él está dentro de ti. Y estando dentro de ti, tiene varias ramificaciones. El apóstol Pablo dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de pacto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él está dentro, y estando dentro Él se va gestando. Se va gestando en nuestro hombre interior. Con la sabiduría, con el conocimiento, con el temor, con la reverencia, con el servicio, con el corazón dispuesto para Él y todas las cosas beneficiosas que dentro de lo que Él encierra en sí mismo pone en nuestra vida. El que se cree que tiene algo, déjeme decirle algo, no tiene nada. Por eso el apóstol Pablo dice: yo como un abortivo. Por eso el apóstol Pablo dice: yo como el más pequeño de todos los santos, le quiero anunciar la inescrutable riqueza de esta gracia. Por eso es que mientras más le conocemos, más pequeños somos. Porque aquí se crece, no es para arriba. En el mundo se crece para arriba, aquí se crece para abajo. Aquí se crece siendo hecho a su imagen y semejanza, teniendo su naturaleza de humildad y de mansedumbre sobre todas las cosas. Y de ahí dice la Biblia, el mensaje, el conocimiento del misterio de su voluntad, el cual es Cristo en nosotros, el mensaje de la verdad. Este mensaje de la verdad no se puede vender nunca, no se puede distorsionar nunca. Han pasado siglos, han pasado eras, han venido muchos reyes, muchas naciones contrarias a esta palabra. Se han quemado Biblias y Biblia entera, mucha Biblia en hoguera. Han querido desaparecer la Biblia de la faz de la tierra. Hay lugares que aún ahora mismo, si usted saca una Biblia, lo matan, se la quitan, la queman. Quieren desaparecer esta palabra de verdad. Pero lo que ellos no saben es que esta palabra de verdad es indestructible. Es una palabra que permanece para siempre. Es una palabra que mientras que no se puede quitar ni una jota ni una tilde, porque todo lo que está en esta palabra de verdad se cumplirá en este mundo. Y una de las cosas que dice la palabra de esta verdad es que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Algo que dice la palabra de esta verdad es que si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Algo que dice la palabra de verdad es que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Algo que dice la palabra de verdad es que si Dios está contigo, ¿quién estará contra ti? Esta palabra de verdad que permanece para siempre no es una hoja de papel. Esta palabra es espíritu, es indestructible y se cumplirá con el propósito por el cual ha sido enviada, de que Cristo sea nombrado, sea exaltado, reconocido entre las naciones. Esta es la palabra de verdad, indestructible, no desaparece. Dentro de esta gracia, algo que nos ha sido dado también es buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Alguien dice: yo hago buenas obras. Esas buenas obras que tú haces, no eres tú que las haces, ya ha sido preparada de antemano para que tú andes en ella. El Señor ha preparado muchas cosas para nosotros. Cuando usted piensa que no puede lograr algo y lo intenta y vuelve y lo intenta, y algo que tiene en su espíritu es que no tiene la fe para saber de que lo va a lograr, órele al Señor, dígale: Señor, muéstrame la buena obra que tú has creado para mí. Porque una de las cosas que yo he entendido es que cuando Dios tiene algo para ti, aunque tú no lo busques, te llega. Y puede ser también que en el momento tú no lo logres, pero si tú intentas lograrlo,
y no lo logra, y vuelve y lo intenta lograr y lo logra, Dios te quiso dar una enseñanza para que pueda valorar lo que trae a tu vida. Porque como dicen por ahí, lo que fácil llega, fácil se va. Por eso es que es buena la palabra profética. Por eso es que es bueno creer en lo profético, en lo bello, hermoso de una palabra profética de verdad, que te puede ser suministrada, te puede ser dada. ¿Por qué? Porque la palabra profética viene a señalarte el camino, viene a decirte, hazlo por aquí, camina por aquí. Esta es la puerta que te abro. Esto es lo que tengo para ti. Eso es lo precioso de la palabra profética, que te alumbra, te abre el camino, la puerta. Por eso dice que la puerta de hierro Dios hará pedazos. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes el camino, la obra que Él ha preparado para ti, no importa la puerta que pueda estar delante de ti, te puede ver un pequeño delante de esa puerta de bronce delante de ti, pero cuando tú des el paso, ella se caerá delante de ti también. Por eso es que es bueno entender de que Dios ha preparado buena obra para que nosotros andemos en ella. También dentro de esta gracia que Dios nos ha dado en todo el contenido de esta verdad de la palabra, dice que Cristo en nosotros es una esperanza de gloria. Que no somos como los incrédulos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Ah, pastor, estoy enfermo, tiene esperanza. No tengo dinero, tengo deuda, sí tiene esperanza. Estoy pasando por una frustración mental, por un problema, por una prueba. La Biblia dice que debe de tener esperanza y tienes esperanza. Porque el que está en Cristo y cree en Cristo, siempre en medio del túnel habrá una luz que te alumbrará para decirte que saldrá de este lugar de tiniebla y Dios te llevará a lugares espaciosos. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa. El Evangelio no es para confundirte. El Evangelio no es para matarte. El Evangelio no es para frustrarte, ni para condenarte, ni para que tú te creas como el pecador más grande del mundo. El Evangelio es para decirte que Cristo murió por ti, hay esperanza, y que si Él está contigo, nadie estará en contra tuya. Ni diablo, ni infierno, ni nada te podrá detener y nada te podrá hacer frente. Eso es el Evangelio, porque el Evangelio de verdad es un Evangelio que es indestructible. Y aquel que lo posee, aquel que lo tiene, entra dentro de la misma sinergia de una combinación sistemática, de una unión indestructible. Asimismo también tú te pones indestructible también. Puedes perder tu cuerpo físico, pero lo que está dentro de ti, que está dentro de ese evangelio de verdad, permanece para siempre, que tu alma, dentro de la redención, de la salvación y dentro de la vida eterna que ya Dios nos ha dado. Aleluya. Dígale a la persona que está a su lado, dígale mensaje de verdad. Si lo recibe, era indestructible. Aleluya. Cristo en nosotros es una esperanza de gloria. Algo que Dios le ha dado a la iglesia dentro de este texto que hemos leído anteriormente y dentro de esta gracia recibida, son varias cosas que usted y yo debemos de vivirla. Mire a la persona de frente y dígale, tú tienes que vivir esto. Aparte de que Cristo en nosotros es una esperanza de gloria, la Biblia señala en Efesios, en el texto ya leído, el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es una arra del Espíritu. Es una garantía de que somos propiedad de Cristo. Usted tiene que estar seguro de que ha sido sellado. Porque si usted no tiene ese sello, cuando usted vaya a entrar a abordar el avión de la eternidad, le va a decir, espérate que tú no estás sellado. Y el sello que tú tienes de entrada. Los que han viajado a los Estados Unidos saben lo que le hacen cuando llegan allá. Le ponen un sello de entrada. Y cuando sale le ponen un sello de salida. Así mismo es en Dios. Usted tiene que saber, tiene que estar convencido, tiene que estar lúcido, tiene que saber de que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Que Dios le ha dado a aquellos que lo han recibido y lo han aceptado. Pero juntamente con ese sello, como nosotros creemos, diga a la persona que está detrás de usted, dígale, yo creo en la plenitud del Evangelio. Dígale, yo creo en la plenitud del Evangelio. Hemos sido sellados para la salvación, pero también yo creo en el poder y la llenura del Espíritu Santo. Esa llenura y ese poder que Dios le dio a los apóstoles en el libro de Hechos. Y que le ha dado a muchos predicadores, a muchas iglesias, a muchos siervos, a muchos santos que han creído en esta plenitud del Evangelio.
La llenura del Espíritu Santo. Y también la Biblia dice que juntamente con la llenura, algo que Dios otorga a sus santos es los dones del Espíritu Santo. Y Dios desea manifestar los dones, porque los dones es una capacidad, algo de veracidad, algo esencial que Dios ha dotado a los santos en su iglesia para que muestren las virtudes del reino. Léase 1 Corintios 12 sobre los dones espirituales. Una de las cosas que a la gente no le gusta es que le hablen del poder del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Porque mucha gente no sabe lo que significa morir. Hay que morir para vivir. Y cuando una persona decide buscar a Dios para llenarse del Espíritu Santo, muere a sí mismo, muere a buscar finanzas, muere a buscar su vida natural, muere a vivir en el plano natural de estar reunido con amistades y cuantas cosas más. ¿Por qué? Porque para ser lleno hay que encerrarse, para ser lleno hay que orar, hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que buscar la revelación de la palabra, hay que sumergirse en ayuno, en oración, en el mundo espiritual, hay que apartarse de amistades. Por eso no se predica en este tiempo en la iglesia. Es más fácil para nosotros vivir el evangelio light que vivir el evangelio de que los apóstoles vivieron y que los discípulos vivieron y que se encuentra en todo el libro de las Escrituras, muy especialmente en el libro de los Hechos, que son los hechos del Espíritu Santo y los apóstoles. Por eso la Biblia dice que la iglesia está fundamentada en los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque los apóstoles y los profetas traen el fundamento de la esencia, de la revelación del Cristo, de la revelación de la misma palabra de verdad. Y cuando se tiene esa revelación de la palabra de verdad, entonces procuramos, indagamos, escudriñamos qué momento, en qué tiempo. Ellos indagaron el tiempo en que Cristo iba a venir, qué momento, en qué tiempo iba a venir. Pero nosotros ya no tenemos que indagar en qué momento, en qué tiempo ya iba a venir, porque ya Él llegó. Ahora lo que tenemos que hacer es llenarnos de eso que Él trajo para nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. La iglesia está llena del evangelio naturalista. Lo natural se ha apoderado de la iglesia. Y déjeme decirle algo, la iglesia no fue llamada para andar en lo natural. La iglesia fue llamada para andar en lo sobrenatural. Porque el Dios que le fue dado a la iglesia no es un Dios natural, es un Dios sobrenatural. Por eso que Dios dice que uno podrá destruir 1000 y otro 10,000. Por eso que Dios dice que Él te ha llamado para triunfar. ¿Sabe por qué? Porque la esperanza de Dios del triunfo tuyo no es porque tú lo vayas a lograr por ti mismo, es porque ya Él lo logró para ti. Cuando Dios habla de pacto con David, con Salomón, con todos ellos, dice, y con nosotros en el Nuevo Testamento, la promesa no es sobre ti y mí. El pacto no eres tú que lo firmas, el que toma la iniciativa de decir, yo hago un pacto con Dios, yo voy a pactar con Dios. ¿Quién eres tú para pactar con Dios? La Biblia dice que todo hombre es mentiroso. La Biblia dice que por cuanto todo pecado está destituido. La Biblia dice que ninguno podrá ser salvo por sí mismo. La Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces la confianza del pacto no reside en ningún hombre, ni apóstol, ni profeta, ni plenipotenciario, ni alcalde, ni serafines, ni ningún hombre sobre la tierra. La promesa del pacto consiste en Dios para con nosotros. Por eso le digo a Abraham, haré un pacto entre mí y ti. Hello. Así que yo no creo en yo pactar, yo creo en el pacto de Él conmigo. Porque eso es lo que se va a cumplir de verdad, seriamente y cabal. No es lo que yo pacte, es lo que Él ya pactó conmigo. ¿Sabe por qué? Porque yo le voy a fallar. Y todo hombre sobre esta tierra le va a fallar. Pero algo que permanece de verdad para siempre en los cielos, inmutable, inconfundible, invariable, es la verdad de lo que Dios ha dicho para sus santos. El pacto es Él quien lo hace. Por eso es que muchos hemos cometido errores. Y han cometido errores cuando pactan. Otros cuando pronuncian la palabra. Cuando decretan. Cuando decretan, es decretar. El que da el decreto no es el hombre,
El que da el decreto es Dios. Y si Dios lo da, se cumple. Ahora, escuche esto. La diferencia de Cristo y Adán, la diferencia de Cristo y todos los profetas fue el siguiente. Fue que ellos recibieron de Dios, pero Cristo, dentro de la diferencia de ellos, era en sí mismo Dios. No sé a quién yo le estoy hablando aquí. Escuche, todos ellos recibieron, diga conmigo, de Dios. Todos ellos recibieron, pero Cristo era en sí mismo. Aunque la palabra de Dios dice, dejando la naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero dentro de los designios de una voluntad, la responsabilidad de Dios para con Cristo era que el que lo veía a él había visto. Ahora, dentro de la gracia de lo que yo estoy diciendo y quiero proclamar y declarar ahora, es lo siguiente: que cuando un hombre que ha recibido una promesa de revelación de lo que Dios le ha dicho y tiene eso en sí mismo como algo nato, algo concebido, proclama y declara, entonces sí sucede. Un ejemplo: antes de que se formaran ríos de agua viva, hubieron sueños, hubieron revelaciones, hubieron profecías. A mí me estaban entregando una iglesia con 400 personas, Jorge Plude, la cual incluso hoy mismo me tiró Flor, la pastora Flor, la cual pastoreaba la pastora Flor Rodríguez. Y Flor y Plude bajó de la capital ese domingo. Dijo: Jordani, yo vine a hablar contigo porque vine a presentarte a la iglesia y decir que tú eres el pastor de la iglesia. Te vine a entregar la iglesia con 400 miembros, yo sin un chele, y los 20 pesos que me daba Rafaelito, mi hermano, o Maruberi, en vez de cuando yo pasaba por donde vendían hot dog, no podía comprar el hot dog y tenía hambre y la boca se me volvía agua. Pero dejaba mejor los 20 pesos o los 50 pesos para el pasaje para ir a la iglesia, porque aunque no me comiera el hot dog, me iba a comer una palabra de verdad que iba a enriquecer mi vida. Y Plude vino y me dijo: vine a entregarte a la iglesia. Y yo le dije: no, Plude, gracias. ¿Pero por qué, Jordani? Yo te conozco, somos amigos, y yo sé que ya yo averigüé aquí entre todos, y yo sé que tú eres un pastor. Y yo: no, Plude, no puedo. ¿Pero por qué tú no puedes? Porque ya yo había recibido un decreto. Yo había recibido un decreto, una promulgación, una palabra de verdad. Yo vi que el cielo se abrió y bajó un trabajo, un carro, una esposa y una iglesia. Y la iglesia llevaba un nombre que se decía Ríos de Agua Viva. Y en el 91 el Señor me dio a mí, que iba a estar viviendo en la capital, el Señor me dio a mí: tu iglesia va a estar en el centro de la ciudad, en una planta alta. Cuando yo no conocía ni a Dori, ni a Doña Cruz, ni a Carlos, ni a Miguelina, ni a nadie, ni a ninguno de ustedes. Ahora, ¿qué yo hice? Cuando me ofrecían cosas y me daban cosas, no, el decreto mío es que Dios me va a dar una iglesia y ya tengo el nombre, se llama Río de Agua Viva. Entonces ahí se concibe por el Espíritu y la palabra de verdad, que ya se ha introducido en tu hombre interior por la revelación de la misma, de que tú proclames y declares. Es bueno y válido así, porque tú lo tienes ya por revelación del Espíritu en tu hombre interior. Y algo que tiene la revelación es que se pone en tu hombre interior como algo que tú lo cargas, que tú lo posees, algo que se siente, algo que te hace vibrar, algo que aunque venga la dificultad y la prueba, tú dices: pero como quiera, esto es momentáneo, porque lo que Dios me dijo a mí es esto. No es la prueba que estoy viviendo ahora, lo que Dios me dio a mí es mayor que esto, por eso lo poseo, lo tengo y lo cargo. Y aunque no lo vea, lo declaro, lo digo, porque fue Dios quien me lo dijo. Y muchos decían: fíjate. Y yo quisiera que usted me hubiera visto a mí con los pastores. Decir: ¿quién es este morenito, pietico, este racachí? Y yo me comportaba. ¿Por qué? Porque aunque naturalmente no se veía nada, pero era un poseedor de muchas de las cosas que hoy estamos viendo, palpando y tocando. Alaba el nombre del Señor. Entonces, yo creo en el decreto de Dios.
pero no creo en la presunción de los hombres. ¿Entendió? ¿Me entendiste, Miguelina? Yo creo, Miguelina, en el decreto de Dios. Lo que no creo es en la presunción de los hombres. Porque lo que es de Dios se carga, se porta, se verá y se tocará. Así que dentro de todo esto es bueno entender que dentro de la palabra de verdad de esta gracia, Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, y con esto termino, dice la Biblia, pero recibiréis. ¿Sabe lo que es poder? ¿Alguien aquí sabe lo que es poder? Poder es poder. Una cosa es tener cuarto y otra cosa es tener poder. Hay personas que tienen dinero pero no tienen poder. ¿Usted sabía eso? Hay muchísimos amén que no tienen dinero, pero cuando usted viene en la calle, que usted viene a todo, él le hace así. ¿Por qué? Porque tiene poder, tiene autoridad. ¿Tiene dinero? No tiene dinero, pero tiene autoridad y tiene poder. Eso es lo que Dios nos ha concedido a nosotros los santos. Poder. Poder para creer. Poder para fructificar. Poder para ensancharnos. Poder contra toda fuerza del enemigo y nada nos podrá hacer frente. El diablo se puede parar frente a ti y tú puedes decirle quítate. Nunca mire hacia arriba para decirle diablo quítate. Mira a tus pies y la planta de tus pies le puedes decir diablo quítate. Porque la Biblia dice que fue vencido en la cruz de Calvario. Por eso es que gracias se han dado a Dios por este evangelio de la gracia, por este evangelio de verdad y sobre todas las cosas por la inescrutable riqueza del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo mencionado, todo lo declarado, Dios te lo ha dado. Mira a la persona que está sola y dígale, Dios te lo ha dado. Usted escuchó todo lo que Dios le ha dado. Y con esto termino. Y Dios te ha dado vida eterna y un reino inconmovible. Así que mañana cuando cerremos los ojos, o sea que Él venga y nos rapte, tendremos un reino inconmovible eterno en los cielos para todos aquellos que hemos creído en Él. Ponte de pie, por favor, démosle un aplauso al Señor. La esperanza no avergüenza, y más si son dadas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te enaltecemos. Y te damos gracias, Señor, por la grandeza, la inescrutable riqueza de este misterio del evangelio en Cristo Jesús. Gracias por llamarnos, gracias por escogernos, gracias por señalarnos. Gracias, Señor, porque dentro de todas las cosas tú nos has dado un pacto, el cual ha sido firmado por ti. Y todo lo que está escrito en ese pacto tú lo escribiste, lo pusiste y no has llamado a nosotros solamente para afirmarlo, creerlo y aceptarlo. Porque el que cumple el pacto y la promesa eres tú. Y la palabra de Dios dice que tú eres fiel y eres verdadero. Por eso te bendecimos, te adoramos y te pedimos, Dios, que nos haga acto de participar de este evangelio de la verdad. Que nos haga acto, Señor, de andar en la luz del evangelio y que nos capacite en ti, Dios, para creer, indagar, procurar, retener esta gracia que tú nos has dado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, y Cristo Jesús en nuestra vida como nuestro Salvador. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Démosle un aplauso al Señor. Vamos a llamar por acá a Rafael Santana.